Yo levanto la mano, ¿no? Tiffany. Aunque por supuesto estoy de acuerdo, supongo que ahora cuando bajes al siguiente punto cambiará, o sea, no sale aquí, pero estábamos hablando del punto en el que hablamos del saber, pero yo para mí, aunque durante mucho tiempo creí totalmente en la decolonización y me pareció que se era allí y demás, lo veo completamente utópico porque cuando bajo a la colonialidad, la colonialidad del poder, me doy cuenta de que para poder hablar igualmente y para poder tener el poder de poder compartir y de poder hablar a la par, necesitas un poder que no lo tienes, ¿no? Entonces, le ofrecemos desde aquí el poder a esos otros que no lo tienen, de poder hablar a la par, y entonces vamos a construir algo conjunto, pero no va a ser. Claro, porque hay que decolonizar nuestras prácticas. O sea, o lo va a ser en la burbuja esa concreta de una construcción, por ejemplo, de un proyecto como el que se esté haciendo, ¿no? en este curso, pero que muy bien, cuando estés viviendo en esa casa concreta que hemos construido de esta manera y tú salgas a ese parque, solo a ese parque, porque ese sí que funciona, va a estar bien. En cuanto salgas y tú como ciudadano que no solo habitas ese barrio, sino que habitas toda la ciudad, tú llegas a María Pita o llegas a la calle Real, la lectura, bueno, que estoy hablando de Coruña, de dos... Ya, no, sí, hasta ahí llego. Ya no funciona. Eso es una estructura que funciona en la burbuja en la que estamos creando, ¿no? Pero que no sé, no tengo respuesta para nada, yo en esto ando también, pero que me di cuenta de que de eso, y ya supongo que ahora cuando hablamos del poder... Nosotros nos decolonizamos en la de saber y en la de ser quizás, pero la del poder, ¿cómo la decolonizas, no? Incluso tiendo a ofrecer el poder. Claro, solo los del poder pueden decidir que ya no quieren todo el poder, claro, y lo comparten, y como no va a ser, pues no sé cómo va a funcionar. No, se les arrebata o se deslegitima, es la única... Claro. A lo menor no van a ceder porque obviamente no va a ser fácil, ¿no? Hasta que no les compense no lo van a decidir. Y después hay que quebrar la direccionalidad, lo de, bueno, vamos a darte voz, ahora he decidido que mi agenda es importante escucharte. Entonces dime, cuéntame lo que tienes que... Háblame de tus saberes y así ya me los apropio, los utilizo y construyo algo mejor que perpetúe el sistema. Entonces, al hacerlo, digamos, a tener como atender a los tres picos, yo creo que es la clave, que tienen que ir los tres a la vez, si no, no tiene... Igual que se habla de que pues, el feminismo tiene que ser anticapitalista y el anticapitalismo tiene que ser feminista y tiene que ser... Si no, no funciona, y antirracista, si no, ya no tiene sentido. Como se te cuele uno de los picos, te sale otra cosa, no te sale un triángulo, te sale pues una... no sé. Entonces claro, es lo complicado, pero también es lo... También la forma, esto sí es una crítica, pero es una cosa que te hace reflexionar, pero digo, si claro, todas las burbujas funcionan así, el mundo final son todas esas mini burbujas, pues a lo mejor pasa algo bueno al final. Se supone, ¿no? Esa es la idea. De todas formas, hay ejemplos de políticas decoloniales, ¿no? Y aquí lo que se está planteando son las contradicciones, ¿no? Porque esto pone contradicciones, además, de la discusión, por ejemplo, con Yasser. Yasser es cubano. Y la discusión con Yasser era que tan moderno colonial era el capitalismo como el socialismo real, todo entre comillas. Y sobre todo en términos urbanos y territoriales, es muy curioso, pero es real, es así. Esa es una tesis muy, entre comillas, muy jodida, porque estamos poniendo en cuestión propuestas emancipatorias universalistas, que hasta ahora eran los referentes más interesantes para las transformaciones. Y estamos diciendo, no, eso no ha funcionado. Hay evidencia de que no ha funcionado. Pero es que una de las razones por las que no ha funcionado, aparte de porque perdieron la guerra, no han funcionado porque han sido modernos coloniales también. Porque no han sido decoloniales. El movimiento de liberación nacional, una de las razones por las que han derivado en circunstancias como las que se están viviendo ahora o los que se han vivido después de ese movimiento de liberación nacional, es precisamente porque han sido coloniales también. Entonces, claro, hay que empezar a plantearse estas cosas si queremos realmente hacerlas con cierto criterio. Y en términos del barrio, a mí me gusta después atravesar en el barrio, que para eso sirve, la colonialidad del poder es quien toma las decisiones. Metro Bacesa, el ayuntamiento, la Junta, el ministerio o el barrio. El barrio, ¿no? Creo que en cierta medida tenemos bastante claro que tiene que ser el barrio, ¿no? Y hay una cosa ahí que todavía está en el imaginario y que probablemente tiene que ver con la generación post-15M aquí, después hablaremos de alguna cosa, y es que sabemos el poder, sabemos las dificultades, pero también somos conscientes de lo que significa el pueblo, ¿no? Que eso es una cosa bastante interesante.
Y yo creo que las decisiones hay que tomarlas en el barrio, ¿no? La cuestión de la soberanía, de la autodeterminación, eso tiene que ver con esto. Es una cuestión de colonial, ¿no? Con lo cual la colonialidad del poder en ese barrio es quien tiene el poder de decisión. ¿Quién dice lo que se hace ahí? ¿No? Si es el barrio o si hay opciones de autogobierno de ese barrio, del barrio, ¿no? Está hablando de, ¿no? Que puede parecer chistoso, ¿no? Del barrio, porque puede parecer esto del ejército de Pancho Villa, pero no tiene nada que ver. Después habrá que ver qué acuerdos confederales hay, lo que queráis, o con lo que queráis, convivenciales, de ámbito territorial, pero en cierta medida el poder de decisión sobre ese territorio tendría que ser de las poblaciones de ese territorio. ¿Qué se hace sobre sus viviendas, sobre sus calles, sobre sus plazas, sobre sus servicios públicos y sobre su entorno? Esa es colonialidad. Si nosotros tenemos una visión decolonial, la visión decolonial incluye el que el poder de decisión tiene que estar en la población del barrio principalmente. ¿Vale? O sea que eso es aterrizar, ¿no? Entiendo lo de la burbuja y después habrá que discutir, porque claro, después abre el grifo y el agua es de una multinacional y la electricidad es de Endesa y además hemos expoliado no sé cuántos países para poder encender la luz en ese barrio también. O sea que hay cosas que habrá que ir resolviendo, pero al final son referencias que nos sirven para entender cómo intervenir. Y que además las próximas sesiones que tengáis, el tema de otras categorías diferentes que son menos territoriales y más del ámbito de las humanidades, pues aparecerá muy claramente esta perspectiva decolonial, ¿no? Entre otras cosas porque es un barrio donde la mayor parte de la población es de origen gitano, con lo cual tiene que haber una perspectiva decolonial claramente en términos de raza, de etnia, ¿no? Porque si no, reproducimos, ¿no? O sea que hay como son cosas que van quedando cada vez más claras, ¿no? Entonces como entran más naturalmente, ¿no? Yo creo que es tan brutal el desastre que ha producido lo demás, ¿no? Y la conciencia de eso, de lo que nos prometieron y lo que nos han dado a cambio, ¿no? De eso de lo que nos dijeron en el desarrollo, cuando llegó Truman y dijo el desarrollo, y todo el mundo hay que desarrollarse, y si no te desarrollas te mato, como dice Ramón Grofoguer. Y sin embargo el resultado de eso ha sido la ruina, el genocidio, los impactos ambientales, y el colapso, ¿no? Pues, entonces estamos empezando, no sé, creo que hay oportunidades de hacer las cosas de otra manera, no sé. Bueno, me ha servido para explicar lo de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, que ya la he explicado, y la colonialidad del ser, que ya me acuerdo si está después, que en el caso territorial tiene mucho que ver con esa idea del urbano sobre lo no urbano. Hay una cosa que se llama el colonialismo interno, que es muy interesante, ya que estamos aquí, yo vengo de una zona periférica y estamos en otra, ¿no? Que existe, ¿no? Existe en Europa, ¿no? Que nos lo aplicaron muy claramente cuando nos aplicaron la medida de ajuste estructural que le habían aplicado a América Latina, a Asia y a África anteriormente, y después nos lo aplicaron a nosotros sin ningún problema. Por supuesto, lo que haga falta con tal de recuperar nuestros créditos y seguir manteniendo nuestros privilegios. Esto decían los alemanes y los ingleses y algunos otros por ahí del norte, ¿no? Que es colonialismo interno, o colonialidad interna en Europa, pero también la hay en nuestro estado. ¿Vale? Entonces, eso es interesante, ¿no? Sirve. Y también la hay en términos territoriales, del ser territorial entre las grandes capitales y el resto del territorio, por ejemplo, dentro de nuestro estado, el predominio es un estado centralizado. ¿Vale? Yo no solo es que no haya podido venir en ferrocarril, sino que además he tenido que pasar por Madrid. ¿Qué ganas tenía yo de pasar por Madrid esta mañana? Ninguna. Es verdad que aquí más o menos pilla de paso, ¿no? Pero vaya a cualquier otro sitio. El corredor ferroviario mediterráneo, que se llama corredor mediterráneo, pasa por Madrid. Para que no entiendan. El que viene de Andalucía a Valencia pasa por Madrid. Todo. Mediterráneo, Madrid, pues vosotros me contaréis cuánto, ¿no? O sea, esa es una colonialidad territorial. Y luego está la colonialidad territorial del urbano frente al resto. A lo rural, ¿no? Porque el resto es lo rural, pero en general al resto, ¿no? Todo lo urbano es lo que predomina, ¿no? Y esa es colonialidad del ser, que después os contarán más del ser en muchos otros sentidos, ¿no? De lo que significa ser. Hombre, blanco, de 30 a 50, ¿no? Heterosexual, y todas esas cosas, ¿no? Sobre el resto, ¿no? Pues lo mismo si nos aplicamos en el territorio. Que por cierto, nos encontraréis muchos hombres blancos de 30 a 50, heterosexuales, de clase social alta, subidos en el transporte público, ya que estamos en lo urbano. Porque veáis también lo que significa esa colonialidad. Y yo viviendo en zonas degradadas o hiperdegradadas como esa. Digo, para que entendamos y aterricemos lo de la colonialidad en las cuestiones urbanas territoriales. Bueno, ¿qué pasa entonces con todo esto? Pues que se produce y aparece una cosa que a mí me interesa mucho
contaros qué es la conciencia del lugar. Frente a todo esto, aparte de las cuestiones de sostenibilidad, de autosuficiencia, etcétera, aparece como un elemento fundamental de transformación social que es importante cuando estamos trabajando en barrios como estos. Por eso me pareció muy bien esa perspectiva de la identidad, que es la conciencia del lugar. La conciencia del lugar tiene que ver con las pobrezas de identidad, con las nuevas pobrezas del desarrollo, las pobrezas de los problemas de calidad del hábitat. Tiene que ver con las cuestiones coloniales y con la colonialidad. Es decir, la conciencia del lugar que se ha constituido como uno de los principales motores de transformación en las últimas décadas, se ha superpuesto a la conciencia de clase como motor de transformación fundamental. Se ha superpuesto, no la ha sustituido, que quede claro esto. De tal manera que si en determinadas décadas del siglo XX la conciencia de clase constituía el principal elemento de transformación social, ahora esa conciencia de clase sigue existiendo como elemento de transformación social. Es decir, la gente se quiere emancipar porque es subalterna y está harta de su subalternidad, en la que sea colonial, económica, cultural o todas las que queráis. Y entonces hay rebeliones de diferente tipo, procesos de transformación y emancipación sobre la base de esas subalternidades, y hay otra parte que tiene que ver con la conciencia del lugar. La conciencia de que las condiciones del lugar de vida son fundamentales para la mejora de para nuestras condiciones de vida, en realidad. ¿Vale? De tal manera que esa conciencia del lugar, digamos, aparece como motor de transformación. Hay muchas cosas que permiten explicar esto, pero básicamente es una respuesta a casi todo lo que yo he contado anteriormente, ¿no? Y conciencia del lugar es el nacionalismo periférico identitario que tiene una conciencia de las condiciones de vida de ese territorio, de su cultura, de su identidad, de su lengua, que también es importante. Eso es conciencia del lugar, y eso está siendo importante en términos políticos, geopolíticos en el mundo en general, tanto de regiones periféricas en Europa como por ejemplo de las poblaciones indígenas, de los pueblos indígenas en muchos lugares del mundo y en particular en Latinoamérica. Es una realidad que está muy vinculada a la conciencia del lugar, en algunos sitios mucho más territorializada que en otros. Eso también es verdad. Por supuesto, nuevamente mucho más territorializado en los pueblos indígenas que en los nacionalismos periféricos europeos, pero en cierta medida existe como referencia esa perspectiva de la conciencia del lugar. Y luego hay formas de entenderlo, ¿no? Hay un geógrafo que se llama Oriol Nel·lo, un geógrafo catalán que ha hecho bastante análisis con respecto a conflictos ambientales de carácter territorial en nuestro país, ¿no? O en nuestro estado. Y la perspectiva aquí es que una parte sustancial, que es la mayoría de las movilizaciones sociales que se han producido en las últimas décadas en nuestro estado, son movilizaciones sociales que tienen que ver con la conciencia del lugar. Es decir, son muchas que tienen que ver con una cosa que se llama Aquí no. Él tiene un libro que se llama Aquí no, ¿no? Con una cosa que se llama el NIMBY, que es el acrónimo de Not in My Backyard, que es que yo no quiero que haya nada cerca de donde yo vivo que vaya a producir un efecto negativo sobre mi territorio, sobre mi lugar de vida. No quiero torre de alta tensión, tren de alta velocidad, no quiero vertederos, no quiero centrales nucleares, no quiero, ¿no? Que es una parte sustancial del movimiento ecologista, además. Bueno, pues la mayor parte de las movilizaciones sociales en un país de conflictividad social alta como el nuestro, ¿no? Donde la cuestión de clase sigue estando muy potente porque hay muchas desigualdades y por la tradición que afortunadamente tenemos, pues sin embargo aquí la conciencia del lugar ha jugado un papel importante. ¿Vale? Y entonces estaría ese ejemplo de la cuestión de los pueblos y de los nacionalismos periféricos, digo, de los pueblos indígenas, estaría la cuestión que constituyeron una parte sustancial de la transformación de muchos gobiernos de Estado-nación y también del de este en cierta medida, y la cuestión de las movilizaciones sociales, donde la gente empieza a plantearse, o sea, la conciencia del lugar empieza a ser un motor de transformación, ¿vale? Luego aparecen otras que son consustanciales, no sé, esa conciencia del lugar de las poblaciones de los barrios periféricos latinoamericanos que primero toman el poder en las grandes ciudades o permiten la toma del poder de las grandes ciudades, ¿no? Sabéis que los gobiernos progresistas latinoamericanos primero, esas amalgamas políticas ganaron nuevamente el gobierno de las grandes ciudades y después ganaron el gobierno del Estado-Nación. Y esos gobiernos, entre otras cosas, fueron ganados también
por la pelea, por la capacidad de movilización de la población que vivía en las zonas periféricas, población mayoritaria en esos países que vivía en las áreas periféricas de esas ciudades. Población portadora de una importante conciencia del lugar. Ya no eran movilizaciones sociales solamente de carácter obrero o campesino, ¿vale? Como se daba más en las décadas anteriores, eran movilizaciones muy territorializadas, muy de conciencia del lugar. Las periferias, el Alto en Bolivia, las periferias del área metropolitana de Buenos Aires en Argentina, de los barrios en Caracas, que son los que favorecen el Caracazo, es decir, son la gente de los barrios con conciencia del lugar por su condición y su lugar de vida, que incluye sus alternidades, pero que sobre todo incluye también referencias de carácter territorial, de barrio, ¿no? Por eso es importante, y esto aterriza en el barrio, ¿no? Porque al final la gente tiene esa identidad de barrio y tiene esa conciencia del lugar que va más allá de la conciencia de clase, porque incluso a veces son, entre comillas, más interclasistas, porque dentro de esos territorios, en el Alto, en Bolivia, había gente de muchas clases sociales, pero había una conciencia del lugar de que había que acabar con el gobierno o con los gobiernos coloniales, ¿no? O con los gobiernos que había de los blancos en un país mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces, esas son perspectivas que tienen que ver con la conciencia del lugar. Y hay una última referencia que hago aquí, y es las revoluciones más o menos ciudadanas que se produjeron posteriormente o en torno a la revolución a la del 15M en nuestro país. Ahí hay alguna perspectiva que tiene que ver con conciencia del lugar o la forma de movilizarse, la ocupación de las plazas, las transformaciones territoriales y urbanas que se produjeron como parte de ese movimiento social, pero hay una que a mí me gusta mucho explicar, que es la de los turcos, la primavera turca. La primavera turca empieza por una discusión por un parque, el parque Gezi. La gente se empezó a pelear por un parque, porque iban a ocupar un parque, iban a urbanizarlo, iban a destrozarlo, ¿no? Y la gente se empezó a pelear por eso. O sea, la revolución empezó por un parque, que es conciencia del lugar clara y evidente. O sea, la conciencia del lugar, del espacio público, el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, ¿vale? Y después acabaron, claro, cuestionando la democracia, etcétera, ¿no? El 15M no fue así, ¿no? Aunque tuve referencia a conciencia del lugar. Pero fijaros, ¿no? La importancia que hay cosas, ¿no? Pero la importancia que tiene, ¿no? La conciencia del lugar como referencia de motor de transformación, ¿no? Y como punto de apoyo. Que eso, digamos, nos permite tener una perspectiva de cierta esperanza, al final, que somos animales comunitarios y que necesitamos arraigo. Entonces, bueno, ahí está, yo siempre digo, está el factor humano y ese factor humano y la incertidumbre que no son controlados por el poder, ¿no? Y tiene mucho que ver con este tipo de emergencias, ¿no? O sea, que son referencias que pueden servirnos, ¿no? Y que nos tienen que servir para hacer trabajo en barrios de este tipo. Entender que además esa población es portadora de conciencia del lugar, probablemente mucho más que otras poblaciones del área metropolitana de Coruña, ¿vale? No siempre la población local es más portadora de conciencia del lugar, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Muchas veces la población local la que esquilma sus recursos, destruye su territorio, porque ese es el aprendizaje que han tenido, o la única forma de sobrevivir que tienen, o la decisión colonial que han tomado, o que se les ha impuesto, ¿vale? Pero ahí está esa perspectiva. Una cosa que queráis decir, aquí bien, ¿no? Sí. Hay muchas más cosas, pero yo si queréis, como queda una hora más o menos, ¿eran 2 horas y media o cuánto? Sí, más o menos 2 horas y media. Vale, lo que podemos hacer es, hacemos ya el clic. Si una vez que ya, esto sería como, yo podría contar muchas más cosas, pero yo creo que está bien hasta aquí. De lo que podemos empezar a pasar ya a cómo, ¿no? Cómo todo esto lo utilizamos para transformar, para intervenir y para transformar un barrio, ¿no? O para ayudar a acompañar la transformación de un barrio. Bueno, pues una de las cosas claras que tenemos que hacer es activar metodología de participación, trabajar con la gente. Y trabajar con la gente tomando todo esto como referencia. Entonces, si queréis, podemos pasar directamente de aquí, en vez de meternos en muchas más cosas, porque yo normalmente después de esto cuento alternativas, empezamos a discutir sobre perspectivas de sostenibilidad, etcétera. Yo creo que aquí es más interesante meternos en metodología, que todo lo que avancemos hoy, o que discutamos hoy, pues mañana tiempo que tenemos para hacer prácticas, ¿vale? Y no sé si queréis al final, si el sábado vamos o no vamos allí mismo al barrio, a tener alguna experiencia de vernos con la gente, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Queréis decir algo de hasta ahora? ¿Queréis aclarar algo? ¿No? Vale. Bueno, pues
yo voy a hablar de las metodologías participativas sin entrar en excesivo detalle teórico, ¿vale? Es decir, alguna referencia, y lo que me interesa es que entendáis todo esto. Y o ya no creo, pero sí que mañana lo que vamos a hacer es como prácticas de metodologías participativas previas en gabinete. Es como si esto fuera un equipo de prediagnóstico, ¿no? De hecho va a haber equipos, ¿no? La idea que a lo mejor os contan aquí las organizadoras cómo lo vaya a plantear, no sé si lo plantearía aquí o no, pero la idea es que probablemente hagáis ese tipo de prácticas en equipo de trabajo. Y entonces lo que podemos hacer es una previa, ¿no? Digo, para que entendáis para qué os voy a contar yo todo esto, ¿no? Es una especie de previa que normalmente incluso se hace, ¿eh? O sea, cuando estás trabajando en un barrio, primero, muchas veces, haces tu propio proceso participativo con el equipo de trabajo, ¿no? Y después ya lo discutes con la gente, ya o lo activas o lo desarrollas con la gente, lo testas, lo atraviesas, lo que tú quieras, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, una técnica que yo quiero contaros, que es la técnica del sociograma, que no sé si alguien la ha trabajado o no. ¿Alguien sabe lo que es un sociograma? ¿No? No pasa nada, que hubiera ido alguien no pasaba nada. Si hubiera ido 6 o 7, pues no había más problema porque hubiéramos... Pero que esa es probablemente la primera forma de aproximarse a un territorio como este. Muchas veces se hace primero aquí, ¿no? En el aula o en el gabinete, en lo que sea, en el estudio, donde sea, ¿no? Y después ya se hace con la gente en el barrio. Pero primero se hace aquí. Entonces podemos hacer como ese primer ejercicio. Lo hacemos para entender cómo funcionan los métodos participativos en general, lo hacemos para aprender ese método participativo y además nos sirve para aproximarnos al barrio. Es una forma de aproximarnos al barrio como otra cualquiera, ¿vale? Entonces, probablemente nos puede dar tiempo a utilizar un par de ellas, ¿no? Nos puede dar tiempo a utilizar el sociograma y alguna más, ¿vale? Ya veremos si hay otra cosa que el flujograma. El tema de los métodos es muy abierto, ahora veremos, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces la perspectiva es que yo os cuente algunas de las ideas que tienen que ver con las metodologías participativas, algunos de los puntos de partida y, como decía, mañana hagamos práctica, ¿vale? O sea que, bueno, si antes me había interrumpido poco, pero ahora digo que interrumpáis más, porque esto es como, no es que yo vaya a examinar, pero en cierta medida estamos entrando en cosas. Es verdad que habrá una parte que es más de posicionamiento, pero hay otra que empieza a ser más metodológica, entonces es interesante que empecemos, no, por lo menos la empecéis a asimilar a la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Ahora viene la siguiente parte, que es ponerle... Vamos a ver si soy capaz. Ahí. Perfecto. Nosotros usamos una perspectiva que es la investigación participativa, que por cierto inicialmente se desarrolla en torno a posicionamientos que vienen de Latinoamérica, sobre todo, con ciertos vínculos con lo de colonial, entre otros Orlando Falls-Borda, que es uno de los teóricos de los procesos de participación y prácticos, ¿vale? Y que curiosamente se cruza con lo de colonial, lo cual es bastante interesante porque al final son metodologías de investigación decoloniales, es de colonizar también los procesos y las investigaciones, de la forma de intervenir en los territorios, ¿vale? Entonces, es como su propio nombre indica, la idea de que haces investigación y haces acción, o sea, una investigación orientada a la transformación, ¿vale? Que tiene una parte de autogestión, pero no solo, ¿vale? Ya veremos qué papel jugamos cada cual, ¿no? Aquí en principio lo que estamos pensando es el papel de gente que dinamizáis, que de hecho, entre comillas, vais a lo largo de este curso a dinamizar algún proceso de participación en el barrio, ¿vale? Entonces la idea es que favorecéis, dinamizáis, acompañáis, seguís o provocáis procesos de transformación donde el sujeto fundamental es la población del barrio, es la propia población del barrio la que activa esos procesos de transformación, ¿vale? Ese es el elemento, uno de los elementos clave de la investigación participativa. Esto a veces se usa también en las empresas y eso, digo, para que ¿no? Esas cosas pasan y tampoco está mal, ¿eh? No pasa que, bueno, hay que ver para qué, ¿no? Como siempre, como decía Saramago, ¿para qué y para quién? ¿No? Que son dos preguntas que creo que nos tenemos que hacer, probablemente también, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en las cosas que hagamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, en la participación hay como 3 puntos de partida. Una, querer participar,
no siempre se quiere participar, de ahí que la provocación sea importante. Hay que provocar la participación, a veces está provocada, en este barrio entre comillas está provocada, uno por las circunstancias particulares, por la degradación o los problemas del barrio, ¿no? Y en segundo lugar porque es un barrio amenazado por la especulación inmobiliaria o por el crecimiento metropolitano. Es un barrio que hay una gran constructora que tiene intereses sobre ese barrio, ¿no? Entonces la gente, digamos, está provocada por eso. Saben que le interesa participar porque saben que su propia existencia como barrio depende de que se impliquen, de que se involucren, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, entre comillas, esa ventaja. Eso no siempre pasa, En los procesos participativos no siempre pasa. Por eso querer participar es importante, bueno, no todo el mundo quiere participar, ¿vale? En segundo lugar, saber. Hay que plantearse cómo se desarrollan las habilidades de la gente, o cómo se favorece que la gente participe. De ahí el papel de la gente que está ahí aquí, o que estamos aquí, cómo poder desarrollar esos procesos. Y en tercer lugar, el poder participar. Ahí estábamos discutiendo antes la colonialidad del poder, pues ahí es importante la perspectiva de la autogestión y de la soberanía dentro de cada territorio, pero también es importante la capacidad de influencia o de confrontar con el resto de poderes que atraviesan ese territorio, ¿no? Entonces eso es importante también en la participación, ¿no? Que no es que... ¿Qué? Que también el saber es muy importante, o sea, cuáles son los conocimientos que se van a dar valor. Totalmente. A esa participación, porque muchas veces, pues no considero que tú tengas las habilidades suficientes para participar en este proceso, entonces, bueno, es una cosa muy importante sobre qué saber eso. De hecho, está pensado al revés. La participación institucional ahora está, por ejemplo, en el urbanismo, el territorio y la vivienda, está pensada con cosas que no entendemos ni los que nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, son documentos de participación, exposición pública, alegaciones, un texto, y a mí me ha pasado, yo he leído, y es como, la madre que nos parió, esta gente, o sea, y gente que nos dedicamos a eso, ¿no? Se supone que llevamos 20 años estudiando eso o haciendo cosas de esas, ¿no? Y imagínate, la población del barrio está pensada precisamente para que no sepan, para evitar que sepan, ¿no? No solo para devaluar su saber, sino para además evitar que sepan, que puedan participar en términos de sus conocimientos. Es decir, volcar los conocimientos de la gente del barrio, los conocimientos contextuales en documentos de ese tipo, necesita un proceso de traducción o de transducción. Que eso también, por cierto, es la tarea de quienes estamos aquí. Facilitar esa traducción, esa transducción, ¿vale? De lo que es el saber contextual a el formato institucional. Parte de la participación también incluye eso, es decir, favorecer y el ida y vuelta, ser capaces de favorecer la interpretación, explicar a la gente lo que los documentos oficiales o institucionales no le explican, porque no hay ningún interés en que la gente lo sepa. Ya no es solo porque haya una costumbre, sino porque hay un desinterés claro, ¿no? O sea, no solo no nos interesa vuestros conocimientos, sino es que además no nos interesa hasta el punto de que nosotros lo explicamos de una manera que no queremos que lo entendáis. Así de claro. Entonces el papel de gente como los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, es precisamente eso, ¿no? Es hacer esa traducción para que la gente pueda hacerlo. ¿Vale? Y hay un tercer elemento también, que es qué método de participación se usa. Es un tema clave. Porque la cuestión de los métodos es importante. ¿Vale? Hay una cosa que era, no sé si está aquí, voy a pasar directamente, me gusta aquí esta imagen, ya que estamos en método. Yo no está aquí, a ver, esta. El martillo y el clavo, ¿no? Si lo que tiene un martillo está buscando clavos por todos lados para darle con el martillo, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi propuesta de proceso participativo y lo que estoy buscando es la manera de que se haga el método que yo digo. ¿Vale? Y me importa un carajo que la gente sepa o no cómo se hace este método, porque además sí controlo yo. Porque yo soy el que sé del método. Tú no sabes del método y la participación del método es mi método. Entonces hay un problema, y hay que ver cómo hacerlo. ¿Vale? De tal manera que los procesos de participación tienen que aterrizar. Y de hecho por eso vamos a hacer un poco como lo vamos a hacer aquí, para que entendáis que, ¿vale? Yo os cuento el sociograma, que es un método, pero es una forma de empezar como otro cualquiera. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa. El proceso participativo tiene que adaptarse a las condiciones del lugar. Estamos hablando de conciencia del lugar, de identidad, de colonial, pues eso tiene que ser también en nuestro método. O sea, tiene que ser también un método que atienda a esa realidad. ¿Vale?
Y no podemos tampoco hacer procesos participativos súper complejos, de tal manera que la gente no sepa cómo participar, porque somos tan súper guay en la participación que la gente no sabe cómo les queda ahí no sé cuántos, no sé qué, de 20.000 POSI, de súper no sé cuánto, y la gente es así, dice, ¡jo, qué interesante! Esta gente de la universidad, soy estupendo, pero no me he enterado de nada, ¿no? Que eso pasa, ¿no? Entonces hay que intentar, ¿no? Que no lo que decías tú, ¿no? Que yo estoy aprovechando de lo del saber también para que eso no nos pase, ¿no? Hay que intentar que no pase. Sí, yo os voy a contar algunas cosas y a lo mejor os cuento 2 o 3 métodos, pero eso no tiene que ser, eso no significa que tenga que ser los que tengáis que aplicar, ¿vale? Que quede claro. Bueno, sigo. Los pasos de la participación, o esto, muy interesante. O los niveles de la participación. ¿Qué niveles podemos tener de participación? Bueno, el nivel 0, ¿no? La gestión administrativa o empresarial directa. El segundo, que es el suministro de información, o el 1, aunque este es 0, ahí no hay participación, ¿no? El segundo, que sería la consulta de opinión, que es hasta normalmente donde llegan los procesos de participación institucional de ahora. Como muchos te consultan y te dicen, esto es lo que hay, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué te parece? Siempre que tenga algún interés, ¿eh? Que incluso a veces se pide. En algunos casos tienes que demostrar el interés para poder participar, ¿vale? Interés porque vive en el barrio, etcétera. No en todos, pero en algunos aparece esa realidad, ¿no? Y si no tienes interés, es difícil que puedas participar de la misma manera. Y luego ese consulta tu opinión no significa para nada, probablemente todo lo contrario, que se te tenga en cuenta, ¿vale? Eso, por ejemplo, los trámites de delegaciones, ¿no? Digo, para que me imagino que habéis participado en algún trámite de delegaciones, alguna gente que estéis a lo mejor en temas urbanos, y bueno, eso es lo que más funciona, ¿no? O cuando se hace la evaluación de impacto ambiental, ¿no? De hecho, normalmente la participación es más un proceso de construcción del consenso, del consensus building, ¿no? De tratar ya tenemos un proyecto, desde el poder que sea, económico, empresarial o institucional, o la mezcla de los dos, que suele ser lo más normal, ¿no? Y ese poder, esas élites que controlan o dominan un territorio, dicen, este es el proyecto que hay que hacer. Vamos a consultar, a ver, para generar un consenso sobre el desarrollo de este proyecto. Pero sobre esto, ni se ocurra plantear la opción de no hacer, que puede ser la primera que nos podríamos plantear, aquí tenemos derecho a que esto no se haga. ¿Vale? Eso para empezar. El derecho a decir no, por ejemplo, también lo decía Saramago, a mí me gusta mucho como referencia. Lo primero, el derecho a decir no. Después ya discutimos, ¿vale? Ahora, una vez que no tenemos el derecho a decir no, el proceso de participación debe partir del proceso de diseño. Por eso aquí, una de las cosas que yo voy a plantear es que empecemos por un prediagnóstico y que el diagnóstico se haga con la gente. Y luego los proyectos se tienen que articular en ese proceso con la gente. No vale decir, es que aquí hemos discutido y lo más importante, porque llevamos muchos años haciendo investigaciones, es que tenéis que poner una depuradora de no sé qué, y hacen así, la gente dice así, ¿y por qué lo más importante es que tengo que poner una depuradora? Y además esa, que por cierto, eso se ha hecho muchas veces, hay un montón de depuradoras en los pueblos que no funcionan. Digo, para que entendamos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, digamos, el proceso de participación no puede ser ese, no puede ser el de consulta, no puede ser el de tú no puedes decir no, el de generar consenso sobre un proyecto, ¿vale? El proceso de participación tiene que ser otro que vaya mucho más allá, ¿no? Probablemente tiene que ver con esa perspectiva del siguiente paso, que es la perspectiva de la codecisión, que es lo que probablemente finalmente se puede aspirar de manera más de transición, ¿no? Porque el último de la autogestión, digamos, puede haber determinados niveles de autogestión, pero autogestión en el sentido completo de la palabra, en los niveles de control territorial, social, cultural que tenemos ahora, es mucho más complicado, ¿no? Otra cosa es que no existan, o sea, otra cosa es que existan espacios donde la autogestión alcanza niveles muy altos o donde bueno, se están produciendo autonomía importante en el ámbito urbano y territoriales, ¿no? Donde se ha dado el último paso de la autogestión, ¿no? Y hay muchas veces que en discusiones que hemos tenido, por ejemplo, ha pasado en conflictos en lo que les llamaban los gobiernos del cambio, en los ámbitos municipales, no sé en este, pero en los últimos 4 años y pico, el miedo a la autogestión, ¿no? Y es como si tiene un pequeño componente liberal ese, o neoliberal, o de la autogestión, ¿eh? Es que resolvemos con la autogestión lo que no resuelve el Estado, con lo cual el Estado está encantado. De hecho, en estos barrios lo que hay es claramente un desplazamiento del Estado. El Estado dice, pues a mí no me importa nada de ese barrio, hace así, no me importa un carajo lo que pasa en ese territorio. Eso pasa en estos barrios.
en este que está más periférico y en los barrios de mi ciudad a 25 minutos andando de la facultad donde yo doy clase hay un barrio donde el Estado no existe, donde el Estado es casi inexistente. Es decir, ¿hay que fomentar la autogestión en el barrio? Sí, totalmente de acuerdo, no tengo ninguna duda. Ahora, que eso no sea de esa visión de resolverlo el Estado, lo que el Estado no... O sea, ahí hay una discusión en profundidad de... No sé si me explico, de que el Estado se desplaza y hay que fomentar la autogestión o aprovecharlo para fomentar la autogestión, sí. Ahora, el desplazamiento del Estado es muy neoliberal y muy clasista y muy muy colonial, ¿no? Entonces, hay que tenerlo también eso en cuenta, ¿no? Pero esa perspectiva es interesante porque es el último paso. Es decir, la intervención directa, la transformación y la investigación participativa busca esa referencia, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí? Bien, sí. Vamos para adelante. De esto no me voy a meter, ¿eh? Porque esto lo podéis leer, son cosas que van a ir saliendo, lo vamos a ir discutiendo, lo vamos a ver en la práctica, que es mucho más interesante verlo así, ¿no? Y a mí me interesa el proceso. Sí, bueno, aquí está el proceso tradicional de planificación, ¿no? De elaboración de un proyecto. Cualquiera que venga de, bueno, ya en casi en todos los grados incluso, ¿no? Hay que hacer trabajo fin de grado en casi todos los grados ya, y esto parece como el karma de lo que es obligatorio hacer, ¿no? Esto es así, eso sí que es colonial en términos epistemológicos, el tipo de proyecto que hacen, ¿no? Como es así, incluso tú coges y directrices de trabajo fin de grado, y haces así, y es un grado de humanidades o un posgrado de humanidades, y ahora sí digo, esto lo ha hecho una gente de la Facultad de Ciencias, ¿no? Porque la ciencia y la tecnología predomina sobre el resto de conocimientos, ¿no? Pues esto es el tradicional, ese que os estoy contando, que es el que todo el mundo ya empieza a conocer. Y probablemente lo que hay que plantearse es uno de este tipo. Un esquema circular o de espiral que incluya sobre todo procesos de participación, ¿vale? Sí, hay que cambiar esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases del proyecto donde en toda ella atraviesa el proceso participativo? ¿Cómo debemos intentar construir los proyectos atendiendo a la importancia del proceso participativo, ¿no? Una demanda inicial que genera un proceso de participación. Las malas condiciones del barrio Campanario, ¿no? O el hecho de que los quieran echar del barrio, ¿vale? O sea, sería una demanda inicial. Se problematiza la demanda, se contextualiza el problema y se va a escuchar. Esto sería lo que nosotros llamamos prediagnóstico o diagnóstico de contextualización. Eso es lo que se hace antes de ir al barrio. Yo necesito, antes de ir a un territorio, tener un conocimiento de qué ocurre en ese territorio. Yo no puedo llegar allí sin saber. O sea, podéis llegar sin saber aquí, en este curso, ¿vale? Porque estáis formando, estamos participando, etcétera. Pero sin saber nada, mejor no. Y menos si vais a interactuar con la población, porque lo que tiene sentido es tener un pequeño conocimiento previo que te permita interactuar con cierta... primero yo creo con respeto, ¿no? Porque el conocer a la persona o al grupo social con el que estás interactuando significa que le estás teniendo cierto respeto, ¿no? Porque te has preocupado primero de saber algo de con quién estás hablando. Alguien que va a una entrevista de trabajo se preocupa bien de saber de esa empresa qué hace, qué no hace, ¿no? O sea, se preocupa, claro, porque le interesa, ¿por qué no? Pues esto es algo parecido, no es una entrevista de trabajo porque no creo que haya un contrato detrás, pero sí tener en cuenta la importancia de la persona, del interlocutor, de la interlocutora, ¿no? Entonces hay que hacer ese prediagnóstico, porque además eso también nos permite intervenir o discutir o interactuar de una forma más consciente, más racional, más razonable, con un conocimiento previo más importante, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer ese prediagnóstico. Es un prediagnóstico que después debe constituirse con un proceso más de autodiagnóstico, es decir, ese no es el diagnóstico que nosotros entregamos normalmente en ningún sitio. El diagnóstico que se entrega es el diagnóstico que se hace con la gente, el autodiagnóstico que hace el grupo social, ¿vale? O sea, creo que es bastante importante como concepto, ¿no? O sea, es un prediagnóstico aquí, que yo creo que es un poco lo que vais a hacer aquí, y cruzaréis con un proceso de inicio de un autodiagnóstico. Iréis a escuchar a la gente, iréis a hacer entrevistas, podréis hacer algún taller, podréis hacer un grupo de discusión, habrá algunos métodos que os permitan construir algo que ya no sea solo del trabajo de gabinete, sino que sea también de la gente, ¿vale? Ahí aparece una figura importante en los procesos de participación, que es la devolución. Cuando se trabaja con la gente, el resultado de lo que se trabaja no es del equipo que lo ha trabajado. El que hace la síntesis, que hace la dinamización, el seguimiento, quienes estamos aquí, es de la gente. Con lo cual tiene que haber una devolución. Eso es obligatorio, ¿eh? ¿Vale? Porque si no estamos haciendo... Hay gente que llama extractivismo social, ¿no? Bueno, ya, es colonial también, ¿no?
Llegar ahí, cojo toda la información, los saberes tradicionales contextuales, hago mi informe, si además me pagan, pues estupendo, y esta gente que... es así. No, tiene que haber devolución, ¿vale? Y tiene que haber diferentes momentos de devolución, porque hay momentos de apertura y momentos de cierre, ¿vale? Eso si queréis, ahí está, por aquí, aquí. Los procesos de participación tienen momentos en los que hay apertura, en los que hay discusión, grupo abierto, entrevistas, la participación es irnos a la, bueno, si en este barrio no sé si a la cola de la tienda, al centro social, a la cola del autobús, por la mañana cuando la gente sale a trabajar, los domingos cuando sale a dar una vuelta, al culto, a la iglesia, digamos, a estar con la gente, a la fiesta si hay, o organizar la fiesta. Y si la participación no es solo sentar a la gente en una sala y hacer un proceso de participación, la participación es una cosa mucho más amplia, ¿vale? Y muchas veces se da en contextos que no son los formales y generalmente es más fácil además en contextos no formales, ¿vale? Porque los contextos formales a veces son coloniales, jerárquicos, así que son difíciles, son patriarcales, ¿no? Tienen todos esos componentes, ¿no? No diría racistas, pero pueden serlo en cierta medida, porque hay determinada gente de razas avenidas que no van a ir a espacios de participación institucionales o convencionales o a determinados espacios de participación por su condición de su condición de etnia o raza, ¿no? Es decir, determina pues, que no van a esos espacios porque no son bienvenidos, porque han sido maltratados históricamente, maltratados en ese lugar, o porque no están dentro de su forma de vivir, en sus tiempos de vida, ¿no? Entonces hay que la articulación de la participación tiene que adaptarse a las condiciones del lugar, sobre todo a las condiciones sociales del lugar, ¿no? ¿Vale? Entonces hay momentos en los que se abre y luego hay momentos en los que se cierra. El momento de cierre es cuando muchas veces el equipo apoya junto, una cosa que nosotros llamamos normalmente el grupo motor, apoya la síntesis de lo que se ha trabajado, ¿vale? O sea, hay que dinamizar, hay que hacer un seguimiento y luego hay que favorecer esos momentos de síntesis, donde por ejemplo se hace un documento de autodiagnóstico. El documento de autodiagnóstico tiene que ver con todo lo que opina, aporta, discute, propone la población del barrio, ¿no? Y la perspectiva es que haya un grupo de seguimiento, que es un grupo como la gente que los grupos que vaya a crear aquí, y luego que haya de seguimiento, dinamización, etcétera, y luego que haya un grupo motor del barrio que sea el grupo que tire del proceso de participación. O sea, que la propia dirección del proceso de participación venga desarrollada del propio territorio, sea la propia población del territorio. Y no siempre, por cierto, tengan que ser los líderes históricos, generalmente hombres, de ese territorio, ¿vale? Ellos pueden estar, tienen que tener un papel, por supuesto, pero no siempre. De hecho, los grupos motores conviene que sean grupos motores más diversos, amplios, etcétera, ¿no? Y la idea es que el equipo de seguimiento, junto con ese grupo motor, favorece esos momentos de cierre, donde se pone en común y se sintetiza lo que se ha hablado. Por ejemplo, la fase de autodiagnóstico. Se hace el autodiagnóstico, se abre, se discute, se va para allá, se va para acá, se trabaja con la gente, se genera el grupo motor, se hace todo lo que haga falta y después se hace el documento. Se hace cierre, se cierra esa parte y en el ambiente se hace ese documento y se hace la devolución de ese documento. Ese documento es propiedad, forma parte de los conocimientos y del patrimonio de ese territorio, de esa colectividad, ¿vale? Esa devolución muchas veces nos sirve como referencia para hacer otra apertura, ¿vale? La otra apertura que puede ser una apertura más de planificación, más de estrategia, más de propuesta, ¿no? Una vez que hemos hecho un autodiagnóstico, se ha cerrado, se ha hecho el autodiagnóstico, se ha devuelto ese documento, que no tiene por qué ser un documento, que pueden ser imágenes, que pueden ser vídeos, que pueden ser cartografías, que es decir, que normalmente siempre hay algún texto, lógicamente, pero hay muchas formas de hacer esa devolución para que la devolución sea útil para la población. Y ahí está el papel de quienes estamos aquí, ¿no? De favorecer eso, que es un proceso de traducción, nos permite traducir a un formato que la gente pueda apropiarse, incluso en el proceso participativo favorecemos eso, y nos permite también traducir eso después a que ese autodiagnóstico pueda servir, por ejemplo, para reclamar al Estado o a la Administración unas intervenciones, o pueda servir para desarrollar alguna actividad o actuación de carácter proyectual por parte de la propia población, ¿vale? Sería un poco la siguiente fase, ¿no? El PAI significa Plan de Acción Integral. Da igual, lo podéis llamar como queráis, eso es lo de menos. ¿Vale? Lo importante es que sigamos esta serie de criterios y pensemos
en esa forma de hacer participación, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí me seguís, si no, sí, ¿vale? Yo todo eso lo cuento así como base, y la idea es que mañana, cuando estemos más en la parte práctica, pues aparecerán cosas que tengan que ver con todo esto, ¿no? O sea, irán saliendo discusiones para que entendamos, es un ejercicio práctico, ¿no? Entonces pues, pararemos para entender cómo funciona todo esto en la práctica, ¿no? Para que hagamos ensayo aquí, que no sea un ensayo con la gente. Después haréis un ensayo, un trabajo con la gente que además será útil, le servirá al colectivo, al barrio, al territorio, aparte de serviros como formación, que eso es útil para todo el mundo, para que estáis aquí, también para esta gente. Después la idea es que generéis algo que sea útil para el barrio, para ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, digamos, una vez que se hace el autodiagnóstico, pues puede haber diferentes fases que, digamos, generen una idea de programación, una estrategia de trabajo, unas acciones, unos proyectos, ¿vale? Que sean acciones y proyectos que se han desarrollado principalmente por la población del barrio, ¿no? Digamos que donde el papel de la población del barrio sea un papel importante, ¿vale? Eso es clave, porque hay investigación, acción participativa, o sea, que se generen acciones, que haya acciones de transformación, de intervención directa y también, ¿por qué no?, de reclamación, ¿no? Aquí en este barrio, lo hablaba con Cristina al mediodía, ¿no?, que ya habíamos hablado alguna vez cuando nos vimos también en Granada, etcétera, que tiene que ver con la idea de la reclamación a la administración para que no sea gente expulsada del barrio, para que mejore las condiciones de vida del barrio. Eso son acciones también, ¿eh? ¿Vale? Eso es acción. Y a lo mejor alguna alineación van en esa perspectiva, otra alineación van en otra perspectiva, ¿no? A lo mejor es una cosa que ya hay que, si el ayuntamiento no abre el centro cívico, el centro social, pues lo tiene que abrir la gente. No será el primer centro social autogestionado que existe en este país, ¿no? A lo mejor tiene que ser ahí, ¿no? Experiencias de esas hay muchas. Y bueno, pues esa es la perspectiva. ¿Cuál es la acción? Puede ser esa, ¿no? Pero sí tiene que ser una decisión colectiva sobre la base de un análisis previo compartido, ¿vale? Hay una idea que creo que es interesante aquí, es que al final hay un autorreconocimiento de los valores de la comunidad, de las condiciones de su territorio, y ese autorreconocimiento se hace a través de estos procesos de participación. Es muy difícil hacerlo de otra manera, ¿vale? La experiencia que yo tengo con los procesos de autodiagnóstico es que la gente solo se apropia del diagnóstico cuando lo hace de forma colaborativa con la gente. Si yo le digo lo que le pasa, la gente, primero, probablemente no es eso lo que les pasa. Segundo, pues no se van a acordar, otro documento más. Y tercero, no es tan útil para su forma de trabajar. Yo tengo experiencia donde nosotros estuvimos dinamizando un proyecto de agroecología, ¿no?, donde se hizo el ecomercado de Granada, ¿no? Entonces, la mejor anécdota es que nosotros hacíamos el seguimiento del grupo de investigación, ¿no?, una vez que el proyecto estaba andando, ¿no? Y una vez, como 8 meses después, un año después que estaba andando el proyecto, salió un tema que habíamos hablado año y medio antes cuando empezábamos a discutirlo, ¿no? Entonces yo estaba como loco buscando el acta donde venía eso mientras lo estaban hablando, ¿no? Y antes de que yo encontrara el acta en mi ordenador, que sabía más o menos dónde estaba, levantó la mano una de las mujeres que había participado, y entonces se acordaba perfectamente de lo que habíamos hablado, de lo que estaba en el autodiagnóstico que habíamos hecho. Porque lo habían hecho, porque se había hecho de forma colaborativa. O sea, no hacía falta mirar el acta. ¿Por qué? Porque la gente se había apropiado del diagnóstico, se había apropiado de la forma de entender su propio territorio. Entonces eso es fundamental, porque de ahí es de donde salen los proyectos y de donde además los proyectos se consolidan y funcionan. Proyectos, digo, en general. Las comunidades, los territorios, las identidades, la memoria. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar aquí. ¿Por ahora bien o no? ¿Sí? Son las 8:05, todavía queda energía. Sí, ¿no? Vale. Fase. Vamos a empezar por aquí. Ir a escuchar. Bueno, podemos empezar por la anterior. Problematizar la demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacernos preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la necesidad? ¿Por qué es un problema o una necesidad? ¿Para quién es un problema? Y, por ejemplo, podríamos preguntarnos si afecta igual a hombres y mujeres, a gitanos y payos, o gitanas y payas, si estamos en un contexto como el de este territorio.
a mayores y a pequeños, pequeñas, digamos, se puede empezar a hacer preguntas de ese tipo, ¿vale? Esto a lo mejor, no tengo claro que lo vayamos a hacer aquí así exactamente, porque yo creo que es largo, yo iría casi, no sé, habría que pensarlo, lo pensamos de aquí a mañana, ¿vale? ¿Qué produce problematizar la demanda? Encontrar cuál es el dolor común y ver por dónde podemos empezar. ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Cuál es el principal problema que hay? ¿Cuál es el problema común que hay? Pues a lo mejor uno de ellos es que ese centro cívico está cerrado y que no hay un espacio colectivo en ese barrio ahora mismo. Hay otras cosas que están más o menos resueltas, pero eso no existe y hay una necesidad y eso es un problema serio de ese grupo, de las personas que viven en ese barrio, ¿vale? Eso puede ser la primera. ¿Cómo se articula todo esto? Bueno, pues con entrevistas, con contactos informales, con reuniones, con irse a un espacio de participación que ya tenga preexistente a la asociación de vecinos y vecinas del barrio, ¿vale? O sea, esa es una primera. Ahí se puede empezar a discutir el desarrollo del grupo motor, generar el grupo motor del barrio, que sea el que pueda abordar ese dolor común o ese problema, ¿vale? Ahí empezamos a pensar, a hablarlo con la gente empieza a salir e intentamos favorecer que se genere ese grupo motor, ¿vale? Que, como digo, desborde en cierta medida a la dirigencia del barrio, en la medida de lo posible, dándole un papel lógicamente a la dirigencia tradicional del barrio, que a lo mejor tiene que estar en el grupo en equipo técnico o en el grupo de seguimiento. Yo le contaba antes a Cristina que en su momento nosotros diseñamos, que probablemente a lo mejor os cuente así rápidamente mañana en algún hueco que tengamos, la oficina de asistencia técnica integral, ¿no? Creo que lo llamamos así, ¿no? Así ahora, que en cierta medida era equipos de gente como los que se van a generar aquí, que pudieran trabajar en un territorio como este, en un barrio como este, ¿vale? Entonces, el diseño de un espacio técnico que apoye tanto los procesos de participación como los procesos de mejora del barrio, que es necesario a veces el conocimiento técnico, en diálogo constante lógicamente con el conocimiento contextual, pero es necesario ese conocimiento técnico. Entonces articular algunos espacios de trabajo, que nosotros llamábamos así, para favorecer esa interacción y ese apoyo, ese seguimiento, esa dinamización, ¿vale? O sea que puede ser una idea. Contextualizar el problema. ¿Quiénes y en qué participan? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Estas son decisiones que se tienen que tomar con la gente, ¿vale? Hay que ver, porque a veces el proceso metodológico inicial es el que genera la provocación y el que favorece los primeros pasos de la participación, pero ya en el siguiente paso empezamos a discutir sobre esto. Podemos hacerlo en gabinete, podemos planteárnoslo aquí, de hecho en cierta medida lo vamos a hacer así mañana, ¿vale? Porque el sociograma finalmente tiene como resultado alguna perspectiva de metodologías participativas que deberemos utilizar en función de ese sociograma, pero después hay que hacerlo con la gente, ¿vale? La gente tiene que tomar la decisión, como decía yo antes, sobre el método que se va a desarrollar, sobre cómo se va a hacer y probablemente cuánto tiempo va a durar esto. Es que vamos a pelear porque se abra el centro social y si no lo vamos a abrir. Plazo, en 3 meses no se ha abierto, lo abrimos. Y cuando se abra tiene que estar funcionando en 5 o 6 meses, ¿no? Una pequeña programación que la gente empiece a ver, entonces vamos a articular ese proceso y vamos a estar 9 meses, 1 año haciendo este proceso, ¿vale? Eso permite tener un horizonte y da una idea de cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? ¿Quién va a participar? Pues la gente del barrio. ¿Cómo va a participar? Pues ese tipo de cosas hay que empezar a responderlas, ¿no? Para iniciar el proceso, ¿vale? Podemos hacer una previa, un análisis inicial, una perspectiva de cómo podría ser la cosa y luego después lo discutimos con la gente. No con nuestra propuesta, sino discutimos con la gente cómo se va a hacer. ¿Vale? Para que la gente aporte, diga, y a lo mejor se pueden cruzar las dos, o ya la gente nos irá planteando cómo hacerlo, sabiendo que en cierta medida ya teníamos una idea preestablecida, pero no tiene por qué ser esa idea la que se haga ni la que impongamos, ¿eh? Que quede muy claro, ¿vale? ¿Cuáles son los productos? Los productos son un plan de trabajo del proceso de participación y una serie de reuniones de seguimiento que tienen su acta, ¿eh? No olvidéis nunca de tomar nota. Hay una cosa de los procesos participativos que es muy interesante y es que no es tan importante el resultado final del método, que ya lo veremos mañana, como todas las discusiones que se dan en el proceso, ¿eh?
todo lo que la gente va a contar mientras está el método. Es que a veces el método es, entre comillas, lo menos importante, digo entre comillas, bueno, no es así, es muy exagerado, ¿no? Lo más importante es lo que la gente cuenta. Con lo cual tomar nota y que haya gente que haga esa reflexión, que tenga todas esas cosas, porque al final lo importante es cómo compartimos los saberes, la información y nuestros dolores, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, se puede hacer de muchas maneras, después veremos algunos métodos, bueno, esto está claro, algunos son muy tradicionales, ¿no? Aparecen ya aquí las entrevistas y aparece uno que es el pateo, los pateos, transectos, derivas, que yo después lo contaré, no sé, lo voy a contar después lo de los métodos, no, que no creo que merezca la pena meternos ahora en eso, pero puede ser algunos que después veremos, porque después vamos a ver si no hoy mañana, cosas de métodos en particular, y algunos métodos que no los vayamos a hacer los puedo contar y después los podéis utilizar, los podéis hacer, ¿no? Son formas de trabajar con el territorio, ¿no? O si queréis os cuento lo que es una deriva. ¿Queréis que lo cuente? ¿Sí? Venga, os voy a contar. O lo voy a contar, no. ¿Alguien ha hecho así? ¿Alguien sabe lo que es una deriva? Podéis contarlo, Salir sin esperar nada y llegar a no se sabe dónde. Vale, sin rumbo fijo, ¿no? Es situacionista. Es los situacionistas de los 70 sobre todo. Básicamente nosotros lo hacemos un poquito menos así, ¿no? Y es por cómo hace eso, ¿no? El tema es cómo hace eso, ¿no? Pues si veo un coche blanco, giro a la derecha. Y si veo, ¿no? Cuando hay coche. Y si veo un gato, giro a la izquierda. Y ya estoy haciendo la deriva. Un pateo, voy a dar un paseo por el barrio, con la gente del barrio o solo el equipo, ¿no? Pues ¿cómo? Pues vas dando una vuelta, vas dando un paseo. Ya estabas viendo. ¿Y cómo tomas las decisiones? Pues de forma aleatoria. 2 a la derecha y 1 a la izquierda. O al revés, es mejor, ¿no? Puedes hacer eso. O sea, eso es. Entonces un método que no está predeterminado, ¿no? No dice, voy a visitar esto y esto, no, porque si hago eso voy a ver el barrio de otra manera completamente diferente. ¿Vale? Entonces la deriva es una forma de hacerlo. Y el pateo pues parecido. Y el transecto pues, ¿alguien sabe lo que es un transecto? Eso se usa mucho en biología, por ejemplo. Un transecto es que yo hago una línea recta, ¿no? Y veo que hay en esa línea recta. Cojo un mapa del barrio y hago una línea recta, ¿no? Y visito lo que cruza esa línea recta, ¿no? Con lo cual tengo un muestreo de lo que pasa en ese barrio en esa línea recta. ¿Vale? En biología se usa cuando estamos yo no soy biólogo, pero bueno, unas prácticas de eso cuando estás analizando la biodiversidad en un sitio, ¿no? Es una forma de saberlo. No es que vas a buscar dónde están los bichos, es que haces una línea recta y ves qué bichos hay, en el mejor sentido de la palabra, en esa línea recta, ¿no? Esto no es lo mismo, que no son bichos, ¿no? Pero sirve para entender qué ocurre en el conjunto del territorio, ¿no? En el conjunto del barrio, ¿no? Y sirve para entender de una forma, también en cierta medida, entre comillas, aleatoria, ¿no? Porque no está muy predestinado a una línea recta, y es lo que hay, lo que atraviesa esa línea recta, ¿no? No es que yo cojo una calle u otra, o que me lleva el presidente de la asociación de vecinos, o la presidenta, normalmente el presidente, ¿no? Y me lleva donde le da la gana, donde le parece, que está bien, que no pasa nada, eso hay que hacerlo también. Y si la entrevista puede ser dando un paseo, mejor. Pero a lo mejor no es todo lo que hay que ver en el barrio se ven otras cosas de otra manera, ¿no? Entonces por eso en estas fases previas conviene hacer ese tipo de cosas. Son útiles, a lo mejor hay que planteárselo en una de las visitas que se hagan ahí. Y al final muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Porque llega al barrio sin tener mucha idea, pues ¿qué haces? Pues una deriva. Pues si no tienes mucha idea, ¿qué vas a hacer? Pues darte una vuelta. Y ya está. Y no hay mucho criterio en lo que vas mirando, en el sentido del camino, ¿no? Pues más o menos vas viendo lo que te va llamando la atención. O sea que no pasa nada. Es un poco la forma de hacer también, ¿no? Aquí ya, en realidad, se van generando contactos con las redes formales también y también todo esto sirve para ir rompiendo el hielo, se va generando confianza del propio colectivo entre sí y también de la gente que está haciendo el seguimiento de la dinamización, ¿no? Tú estás, digamos, trabajando con la gente y la gente empieza a interactuar, ¿no? Ya empieza a ver las cosas de otra manera, a verte como alguien cercano, como alguien que viene a aportar, que no viene a extraer, que no viene a engañarme, que no viene a lo que va muchas veces la gente de esos barrios, ¿no? O a lo que hacen las instituciones, a comprar voluntades o cosas peores, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas van generando también esas confianzas. Es fundamental que en las primeras fases se dé un proceso de generación de confianza. A veces eso ya está hecho, porque hay alguien que ya la ha hecho o que ya tiene un vínculo con ese territorio, pero a veces no. E incluso en cualquier caso en que lo tenga hay que ir generándolo, ¿vale? Y es muy interesante, aparte de muy enriquecedor. De proceso de participación como otro cualquiera, esto sí que no tiene mucha historia. Y luego ir a escuchar.
¿Vale? Esto se hace... ¿Cuáles son los actores y actrices del territorio que tienen que ver con cada cuestión? Esto lo vamos a hacer con el sociograma mañana. ¿Vale? Sí. ¿Cómo vamos a escuchar sus discursos? ¿Cuáles son los posicionamientos según, por ejemplo, género, etnia, origen, edad, ¿vale? Lugar del barrio en el que habita? ¿De acuerdo? Entonces nos interesa ver todo esto. Esto nos permite tener, pues más que un diagnóstico, probablemente un prediagnóstico. Si realmente hay un proceso de participación más profunda, pues sí se constituye como diagnóstico o como autodiagnóstico, que está bien introducirle el prefijo auto, ¿no? Y la perspectiva aquí es, que es lo que haremos mañana, digamos, que hagamos aquí la respuesta a esto. ¿Vale? Que a lo mejor cuando alguien va a hacer un proceso participativo, lo primero que tiene que hacer es planificar ese proceso participativo, ¿no? Y entonces mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer una interpretación de cuáles son los actores y actrices del territorio, los vamos a localizar en un sociograma, o sea que ir pensando en cuáles pueden ser los actores o actrices de ese territorio de aquí a mañana, no hace falta que nos voy a mandar deberes, pero sí que lo vayáis pensando, ¿vale? Porque luego los vamos a localizar en un mapa, digamos, en dos coordenadas, ¿vale? No una cartografía espacial, pero sí lo vamos a localizar en ese sociograma, que nos va a permitir también definir cómo a priori tiene más sentido que vayamos a escuchar sus discursos, y nos va a permitir también posicionarlos. Vamos a posicionar los grupos dentro de una escala de poder y de una escala de vínculo o de cercanía con respecto a la demanda que hay, al problema con el que se quiere intervenir, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en ese sociograma. Entonces nos va a permitir resolver esas cosas y nos va a permitir también saber cuáles son las relaciones que hay entre los diferentes grupos, ¿vale? Entonces vamos a tener un primer mapa de eso. Después normalmente ese sociograma, insisto, se hace también con la gente. Y además es dinámico, va cambiando. O sea, se van produciendo transformaciones porque los grupos sociales, la gente se va moviendo, ¿vale? Va cambiando tiene más poder o menos poder, va cambiando sobre todo su relación con otros grupos en función de cómo vaya el proceso participativo, y también va cambiando su relación con la idea de proyecto o con la demanda o con el problema que haya previo, ¿no? Que hay que pensar en cuál utilizamos como problema básico de ese barrio. Yo, hablando con Cristina, ya probablemente tenía sentido utilizar como problema básico el que no hay, el que el centro cívico está arreglado, está nuevo, pero no está abierto y el ayuntamiento no lo abre. Y es un problema serio del barrio, ¿no? Pues a lo mejor utilizarlo como referencia y vamos a hacer sociograma respecto a eso. ¿Vale? Eso puede ser una idea. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer mañana, no lo vamos a hacer hoy, porque digamos se tarda, y lo interesante es que lo vamos a hacer práctico, lo vais a hacer, no es que no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer conjuntamente, ¿vale? Ya veremos cuál es la mejor manera de hacerlo, porque aquí no hay, bueno, solo tenemos esa pizarra, ahora después vemos cómo lo resolvemos de forma práctica en este aula, ¿vale? Más cosas. Metodología. Hay una parte que no he explicado, que vendrá después, que es la parte más de estrategia, ¿vale? Vamos a ver. Aquí. Vamos aquí, mejor, más fácil de entender aquí, ¿no? Tipo de metodologías que nosotros podemos utilizar, nosotras. Metodologías que midan la posición, metodologías que midan la implicación y metodologías que midan, en realidad, más cuantitativas, ¿no? Las más cuantitativas podrían ser las encuestas. ¿Cuánta gente hay en ese barrio que tiene más de 30 años? ¿Y cuánta gente de ese barrio que tiene más de 30 años piensa que hay que abrir el centro cívico? ¿Y cuánta gente de más de 30 años piensa que hay que abrir el centro cívico y además piensa que tiene que ser un modelo autogestionario? Eso es cuantitativo. Es una encuesta muy convencional y, ¿por qué no?, también podemos usarlo. Mediciones de posición. ¿Qué piensa la gente sobre que haya que abrir el centro cívico de forma autogestionaria o no? ¿No? Si no abre el ayuntamiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué piensa la gente? ¿Hay que hacer autogestión? ¿No? ¿Tendríamos que ocuparlo o no? Porque eso es un conflicto. Hay que entrar en una institución pública y hay que utilizarla, y eso es un conflicto social y puede tener consecuencias, y hay que ver cómo se hace, y supone un nivel de organización importante, ¿no? Todas esas cosas, y hay que ver
cuál es la posición de la población respecto a eso. Por mucho que la población haya podido definir o defina qué quiere hacer, en espacios informales probablemente hay que articular grupos de discusión donde eso se pueda consolidar, ¿no? ¿Vale? Porque una cosa también es lo que la gente te dice, sí, eso hay que ocuparlo, no sé cuánto. Pero luego tiene que haber un proceso colectivo donde la comunidad decida que vamos a hacer eso, ¿vale? Que es un proceso diferente, ¿vale? Por eso el posicionamiento es diferente y después veremos lo de la implicación, ¿vale? La entrevista es una cuestión intermedia entre la posición y la medición, ¿vale? Te da un dato intermedio, porque es un poquito, depende del tipo de entrevista que utilices, pues puede ser una entrevista más estructurada, es decir, las mismas preguntas, o semiestructurada. Hay gente aquí de sociología que lo sabe esto mucho mejor que yo, pero bueno, o semiestructurada, que es que tengo una serie de cosas que yo quiero saber, una serie de preguntas genéricas y voy generando la discusión con la persona que estoy entrevistando, sabiendo que hay una serie de temas que quiero tocar, ¿vale? Pero no tengo que hacer las 10 preguntas obligatorias que he decidido. Esa sería estructurada y la otra sería semiestructurada o no estructurada, según como se dice. Si queréis decir algo a la gente que sepáis mucho de esto, decirlo, no tengo ningún problema, yo ya iremos viendo, ¿no? El tema es cómo aterrizamos en el barrio todo esto, ¿no? Que es lo importante al final. Y la última cuestión que nos interesa medir es la implicación, o medir o trabajar, más que medir, perdón. El medir no es un error que ya he dicho de medir, es trabajar la implicación, ¿vale? Trabajar la posición o trabajar de mediciones. ¿Cómo trabajamos la implicación? Pues puede haber elementos más intermedios. El DAFO, que lo poníamos ahí como referencia para hacerlo, ¿no? en el programa del curso, sobre la base de que la idea previa era que también viniera otro compañero, o Esteban o José, digamos, de gente con la que hemos trabajado en estos temas, en realidad también la gente con la que yo aprendí, que quede claro. y bueno, había una programación que tenía que ver con el DAFO, la debilidad, amenazas, fortalezas y oportunidades, o CDD, que certezas, dificultades y dudas, que después si queréis podemos hablar alguna cosa así, que es un poco otro tipo de DAFO más, yo creo que más proactivo. Pero esto en realidad lo que decía antes al principio, ¿no? O sea, la metodología pues que se adapte a la realidad, a vuestros conocimientos, a vuestras necesidades, ¿no? Y cuando lo estoy haciendo en gabinete, pues lo que yo sepa, y cuando lo estoy haciendo con la gente, lo que con la gente decidamos conjuntamente, ¿vale? El sociograma, que lo vamos a ver. Y luego habría dos que trabajan la implicación. Uno, lógicamente, es la asamblea, la reunión de la comunidad, que se llama asamblea normalmente. Y la técnica o metodología del flujograma. Yo creo que mañana nos puede dar tiempo a hacer un flujograma. El flujograma normalmente se hace, digo, para que vayáis pensando sobre la base de... vamos a decir, vamos a localizar los problemas del barrio, ¿vale? Entonces, entendiendo que aquí hay poca gente que va a saber bien cuáles son los problemas del barrio, sobre todo vosotras dos sois las que lo vais a saber más, ¿no? Entiendo que el resto no sé qué vínculo tenéis con el barrio, pero entiendo que no es muy grande. Y además, a lo mejor no estuvisteis un día, ¿no? Os llevó, ¿no? Os llevaron a dar una vuelta, o sea que ya tenéis alguna idea, ¿no? Pero digamos, no conocimiento muy profundo de los problemas del barrio, pero tampoco nos importa, no pasa nada. Yo creo que mañana nos puede dar tiempo a hacer un sociograma, a hacer un flujograma, que son dos formas de proceso de participación que nos permiten hacer dos cosas diferentes. Y el flujograma es el cómo se ven los problemas del barrio, ¿vale? Y es la base, una de las bases, una forma de articular las bases de cuáles pueden ser las estrategias, ¿vale? Entonces yo os digo que de aquí a mañana vayáis pensando también cuáles son los problemas del barrio. Vayáis pensando cuáles son los principales problemas, las amenazas que tiene ese barrio, ¿no? Le doy una vuelta a la cabeza, ¿no? De aquí a mañana, ¿vale? Porque mañana los vamos a localizar, los vamos a colocar, los vamos a discutir. Normalmente eso es lo mismo que lo del sociograma, se puede hacer aquí en gabinete y normalmente puede servir para hacerse con la gente. No es obligatorio hacer eso con la gente, pero puede servir. Son instrumentos de metodología de investigación y acción participativa que son útiles para hacer todo esto, ¿vale? Uno de las personas que nosotros utilizamos más como referencia para esta investigación y acción participativa es Tomás Villasante, que es un profesor, yo creo que ya emérito, yo creo que estaba en la Complutense, ¿no? Creo que la Universidad Complutense de Madrid, pero en realidad tienen una organización que se llama CIMAS. O sea, si ponéis CIMAS, podéis encontrar en internet bastantes manuales de metodologías participativas donde se explica lo que yo estoy contando, también como un manual, ¿eh? Y eso puede ser útil.
Yo os daré un listado de textos donde hay muchos textos nuestros, es normal, no porque queramos difundirlo o venderlo, porque ninguna de las dos cosas es lo que más, sino porque no, es como sintetizar muchas de las cosas que yo cuento. Y porque después vienen listados de referencias muy grandes en cada texto que podéis utilizar para tirar del hilo. En vez de dar una bibliografía de 4 páginas, ya toma la decisión de hacerlo así, ¿no? Coge los textos y si a alguien le interesa el tema del texto, después va a ver como esas 4 páginas puestas ahí, ¿no? Pero sí añado algunas referencias, como por ejemplo uno de los manuales de esta gente de CIMA, de Tomás, etcétera, ¿no? Donde podéis descargaros ese manual porque os puede ser útil, ¿vale? Tanto incluso, yo entiendo que de aquí a mañana no vaya a ver nada de eso, pero como si alguien tuviera como para tenerlo, no vaya a imprimirlo, ¿no? Pero como para tenerlo por ahí a mano, ¿no? Para saber que existe, ¿no? Y ir pensando que las cosas que yo estoy contando, que vamos a hacer de forma práctica, vienen explicadas en un manual, porque eso es muy útil después, ¿no? Cuando lo vayáis a hacer realmente, cuando vayáis al barrio o a donde sea a hacer ese proceso participativo, ¿vale? Bueno, dudas, quejas, sugerencias, ¿no? Porque al final la clase no está siendo muy participativa, ¿eh? Eso, mañana va a ser muy participativo, porque lo vamos a hacer todo, os vaya a inflar de levantaros, de pintar, no sé, quiero decir que lo vamos a hacer de forma conjunta, ¿no? Va a ser práctico. Pero bueno, no sé si queréis preguntar, decir algo. Yo voy contando, entiendo que la gente va haciendo así, entiendo que la mayoría parece bien, no sé. Bueno, tengo una duda, por ejemplo, la herramienta de la línea del tiempo, en la que es la propia gente la que te va contando la historia del barrio, situándote, es también, o sea, entra dentro de estas metodologías o es una cosa más que se puede hacer, una actividad. Sigo pensando en esto de la memoria del barrio y tal, si podría ser una herramienta que puede funcionar o es algo... Totalmente. A ver, tenía por aquí yo una diapositiva del tema del tiempo. Después voy a contar esto también, así me da tiempo. El tema del tiempo es muy importante. Tanto el tiempo de lo cotidiano, esto es sociograma que después veréis. Aquí. Esto de las transecto y derivas. El tiempo en el sentido histórico, como tú lo has dicho, ¿no? Y el tiempo en sentido cotidiano. Es que a veces nosotros pensamos, el territorio, esto es muy también de lo cartesiano, ¿no? Tema de un barrio, los planos, ¿no? y los informes que tienen que ver con los planos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos así, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Sin embargo, la vida de la gente no son los planos, ni los documentos que tienen con los planos. La vida de la gente es el tiempo, sobre todo. Nuestra vida está atravesada mucho por el tiempo. El tiempo se usa mucho como referencia, por ejemplo, para cuestiones de sostenibilidad. Es muy interesante todo esto. Entonces, es importante que seamos capaces de interpretar los tiempos, tanto históricos del barrio, la memoria, la identidad, los procesos, las transformaciones que se han producido de una perspectiva que tiene que ver con la vivencia de la gente, con cómo la gente ha existido. Esa es la forma de interpretar su existencia, su historia, que puede ser con esa línea del tiempo. O plantearse también los tiempos en lo cotidiano, en lo diario, dónde va la gente, dónde pasa el tiempo, cómo lo hace, cómo se mueven, ¿no? Qué hacen durante el día, cómo se vive en el barrio, qué pasa a lo largo del año en el barrio. Yo he preguntado a las fiestas, no hay fiesta en el barrio, pero ¿había fiesta antes? Seguro. Seguramente sí, pero no lo sabemos. Claro, pues no lo pueden contar, ¿no? Incluso a lo mejor se puede recuperar porque se ha perdido, porque la comunidad se ha debilitado, seguro. Las comunidades se debilitan, están debilitadas todas las comunidades en general, también están debilitadas las comunidades de esos barrios. Evidentemente, eso es así, porque están atravesados por muchas razones, entre otras por la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es importante, sí, en realidad, yo creo que lo importante aquí también es tener en cuenta que tener un abanico grande de metodologías disponibles y ir respondiendo en función de esas metodologías. Y también a veces, ese es el papel de quienes estamos aquí, ¿no? De dinamizar y dar seguimiento. Resulta que en el proceso de participación la gente pide asesoramiento técnico. Hay que dar asesoramiento técnico. ¿Cómo se pone una placa solar? ¿No? Mejor solar térmica que fotovoltaica, según algunas discusiones, pero a lo mejor también, ¿no? Eso es asesoramiento técnico. ¿Cuánto vale? ¿Dónde se puede sacar? ¿Si se puede financiar? ¿Si no? ¿Cómo se coloca? ¿Dónde se coloca? ¿No? Todo eso es asesoramiento técnico que se puede dar. Pero tu asesoramiento técnico puede ser en cómo se articula cómo recuperamos la memoria de nuestro barrio. Pues a través de un método como ese asesoramiento técnico también, ¿vale? Entonces, y si no, hay que buscárselo. Punto. Así hay que buscarse la vida, ¿no? Y para eso es muy importante grupos transdisciplinares, como los que se están generando aquí, como este propio grupo,
Y para eso es muy importante también, bueno, que la gente tenga conocimientos que vayan más allá de lo técnico-científico. Yo siempre reivindico mucho, cuando hablo de estas cosas, el valor de las humanidades. Los problemas complejos de nuestra época no se resuelven solo con la ciencia y con la técnica, se resuelven también, y yo diría sobre todo, con trabajo de participación, trabajo con la gente, que tiene muchos componentes que tienen que ver con lo cultural, con lo humano, antropológico, y todo esto que estamos hablando hoy atraviesa mucho las humanidades, ¿no? Entonces muchas veces que lo de las humanidades es muy subalterno, pues creo que tiene un papel cada vez más importante, ¿no? Y más en estas transiciones que estamos activando. Las transiciones son sobre todo socioecológicas. Nosotros hablamos de socioecológico, porque no es solo ecológica, ¿no? Que parece como una transición solo ambiental, no, es socioecológica, es social sobre todo. Y bueno, o sea que la perspectiva esa metodológica que la habrá ahí. Hay otra manera de recuperar la memoria de los barrios, ¿no? Que a lo mejor hay que grabar a la gente. A veces la memoria, hay gente que me ha contado gente de procesos de recuperación de memoria, por ejemplo en etnobotánica, si van muriendo, como me contaba en la tesis doctoral, se van muriendo los viejitos. Lo decía así, ¿no? La chica era de una forma muy cariñosa, ¿no? Se me iba muriendo la gente. Dice, a veces me angustiaba de ir a hacer la entrevista porque sabía que además que se moría y se perdía para siempre ese saber, ¿no? O sea, estamos hablando de algo, no hace gracia, no tiene ninguna gracia, en realidad. No sé si me explico. Es muy duro, ¿no? Igual que se mueren las lenguas, igual que se mueren cosas que son fundamentales para interpretar, en este caso, los elementos de la naturaleza sobre la base de conocimientos ancestrales, milenarios o centenarios, que no vamos a poder recuperar y que van a ser importantes para las próximas décadas, ¿no? Que hay veces que hay cosas que parece que no, pero ¿no? Yo no sé. Bueno, os explico alguna duda, pregunta, que son las 8:30. Me enrollo con la persiana. Si queréis nos vamos, si queréis os cuento lo último esto. Que eran estas 3 diapositivas de aquí. Os explico estas 3 cosas y nos vamos. ¿Queréis aguantar como o no? ¿Sí? Y ya con esto terminamos. Perspectiva de investigación social, política de vivienda, construcción de vivienda. Una parte importante de lo que le pasa a este barrio son problemas de vivienda, ¿vale? Entonces vamos a ver esto de investigación social vinculado a la vivienda, ¿vale? Este es el primer nivel, ¿no? ¿Cuál sería esta primera perspectiva? La vivienda como mercancía o como servicio. El mercado de la vivienda. Esto es lo que predomina. Esto es lo que hay normalmente. ¿Vale? ¿Cómo se produce vivienda? A través del mercado de la vivienda. ¿Cómo y con qué se hace primero? Pues con estudios de mercado, con estadísticas y con encuestas. Ese es el análisis que hace, sobre todo la administración que diseña la producción de vivienda pública y o las empresas que venden vivienda, las promotoras, ¿vale? ¿Qué hacen? ¿Dónde construimos? Pues construimos donde a la gente le interesa. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos hecho sondeos, estudios de mercado, etcétera. ¿Dónde le interesa vivir a la gente? ¿Cómo le interesa el piso? Porque hemos hecho todo eso. Eso es el mercado, ¿vale? ¿Cómo se investiga? Se investiga a través de la recopilación de la información por parte de, sobre todo arquitectos, arquitectas, pero no solo, ¿vale? Y se diseñan soluciones estándar en la producción masiva de vivienda, ¿vale? Tanto pública como privada. En nuestro país, sobre todo privada, pero puede ser tanto pública como privada, ¿vale? Eso es lo que predomina. ¿Para qué y para quién? Pues para el capital especulativo, para dar un beneficio a una empresa y para gente que consume. Eso es la parte privada. O la parte pública para resolver la demanda de vivienda social. O impulsar el sector económico de la construcción, que eso es para lo que hacen a veces los estados las políticas de vivienda. Es muy curioso, ¿eh? Tiene mala leche esa segunda reflexión, ¿no? Y bueno, esta sería como una forma. Otra forma, que sería una perspectiva más estructural, tiene que ver con, vamos a decir, algo más creativo, ¿vale? Digamos, se discute con la gente, cliente, en el sentido más amplio de la palabra, cómo se quiere transformar la casa, ¿vale? Sería como una siguiente fase, un poco más participativa que la anterior. Lo anterior es producción masiva de vivienda. Esto es como producción individualizada de vivienda, vamos a decirlo así,
¿vale? Pero producción de vivienda desde la creatividad de quien la produce, sobre todo arquitecto o arquitecta, ¿vale? ¿Cómo se hace? El cliente o clienta y el promotor o promotora expone sus demandas y se produce eso en la profesión tradicional de la arquitectura, ¿no? Te dicen lo que quieren, le llevas el proyecto, te lo corrigen, te lo vuelves a revisar, se lo vuelves a llevar y así hasta que se llega a un acuerdo. Normalmente se llega, ¿no? Si no, ¿para qué te han contratado? ¿Para qué y para quién? Aquí hay como tres posibilidades, ¿no? Una vivienda a medida o una imagen de marca, ¿vale? Para generar un producto de diseño o para mejorar, y aquí es lo interesante, el parque de vivienda existente, para restaurar. Las rehabilitaciones suelen seguir este tipo de dinámica, ¿vale? No necesariamente en barrios como este se va a seguir este tipo de dinámica, pero podría ser una de las que se siguiera. Por ejemplo, en Andalucía hay un programa de rehabilitación de vivienda de la administración autonómica. Por lo menos existía hasta ahora, ya veremos la nueva, ¿no? Y ese programa de rehabilitación de vivienda seguía un esquema como este. Entonces se daban unos recursos que facilitaban la rehabilitación de la vivienda y había unas subvenciones públicas para rehabilitar viviendas, ¿no? Para mejorar el parque de vivienda. Y eso se hace a través de un proceso de este tipo, favorecido por la profesión tradicional del arquitecto o la arquitecta, ¿vale? Y luego habría una tercera perspectiva, que es la perspectiva dialéctica, que digamos una perspectiva de transformación del hábitat, ¿vale? Lo que nosotros llamamos producción y gestión social del hábitat, donde desde el principio se articulan procesos de participación, ¿vale? ¿Cómo se hace? Con asambleas, con talleres creativos, con sociogramas. Es decir, nosotros podríamos articular un proceso de participación para transformar la vivienda, que es otro de los problemas de este barrio. Si aquí hubiera más gente de la arquitectura, podríamos plantearnos que lo que íbamos a hacer sobre todo es una intervención en vivienda, o a lo mejor lo decidimos así ahora. Si queréis, mañana a lo mejor hacemos un trabajo sobre vivienda y decidimos qué hacer con la vivienda. Pues lo que tendría sentido es, más que una idea de coger casa por casa y plantearte proyectos de rehabilitación casa por casa, que pues es una idea y está bien, y probablemente de alguna forma al final, de una manera u otra, habrá que acabar haciendo, ¿no? Porque hay que individuar las casas y decidir qué se hace sobre cada una de ellas con la gente. Lo interesante es que eso esté dentro de un proceso de producción social del hábitat, o producción y gestión social del hábitat, que sea mucho más integral, ¿vale? Que incluya un proceso participativo de este tipo. De esa manera, la metodología incluye la construcción del conocimiento entre el personal técnico y la población mediante metodologías participativas, lo que he contado yo, aplicado en este caso al hábitat, a la vivienda sobre todo, y al hábitat en el que está localizada esa vivienda. O sea, se podría desarrollar de esa manera, y lo que el horizonte es mejorar las condiciones precisamente de ese hábitat y mejorarla desde el punto de vista de la autogestión, ¿vale? Entonces, la vivienda en este caso es un proceso, no es solamente un lugar en el que vive una familia, ¿vale? Es una parte sustancial de la comunidad, del hábitat de la comunidad, ¿vale? Y ahí el ejemplo más claro es el cooperativismo de vivienda uruguayo, que es paradigmático. Si os interesan estas cosas de vivienda, es muy interesante, ¿eh? Cooperativa de vivienda hay en todo nuestro país, ¿eh? No sé cómo está ahí en Galicia eso, pero hay en todos lados. Y incluso, digamos, ha habido desarrollos que han sido interesantes, ha habido otros que han sido fraudulentos, la cooperativa de vivienda de los sindicatos, que además no seguían necesariamente este tipo de producción y gestión social del hábitat. Pero uno de los mejores ejemplos es el uruguayo, ¿eh? Llevan como 70 años haciendo cooperativas de vivienda, incluso ha atravesado las dictaduras, o sea, es muy potente, y han hecho procesos de transformación muy interesantes sobre esta idea de la producción y gestión social del hábitat. Es decir, que no es solo construir vivienda y ya está, es un proceso que lleva mucho más aparejado, con institutos de vivienda, de cooperativas, de la propia administración o público-privado o público-comunitario, donde se hace un asesoramiento, un seguimiento de los procesos de producción y gestión social del hábitat que van más allá de la mera edificación, ¿no? Proceso de construcción colectiva, autogestionaria de la propia cooperativa, donde es la propia población la que construye su vivienda, no solo la diseña, sino incluso el proceso de la construcción misma, ¿no? Que es un poco lo que me imagino que os contó Xiao el otro día, que yo lo he visto en el vídeo, ¿no? Esa idea de que la población arregla su propia vivienda o las construye incluso, ¿no? Que también los cubanos tienen ejemplo de esto, ¿no? O sea que digamos que va mucho más allá, ¿no? A lo mejor el gobierno lo que da es los materiales, ¿no? Pero es la población la que construye la vivienda. Entonces, claro, es que hasta la propia ejecución
la desarrolla la población, ¿no? Por cierto, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las viviendas que se construyen, en la mayor parte de la ciudad que conocemos ahora mismo consolidada, no ha sido mediada por la asistencia de los arquitectos o las arquitectas, se ha hecho sin arquitectos y sin arquitectas, como ha sido toda la vida, por cierto. Nomás era el maestro, entre un nombre, el maestro de obras, ¿no? Bueno, o sea, que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? No son perspectivas, pueden ser útiles, que digamos dan una idea si esto fuera política de vivienda solo. Y en este barrio la política de vivienda es un tema clave, ¿no? O sea que ya está. No quería contaros esto y así terminaba con algo de vivienda. No sé si queréis preguntar, decir algo, ¿no? Estáis ya cansados, cansadas, ¿no? Tarde. Y hay un vivo ejemplo de eso aquí ahora, ¿no? Con una pequeña instalación que se hizo con este paso urbano, en el Cirujeda y mi departamento para estudiantes, que bueno, yo coyunturalmente participé y su primer proceso fue se va a hacer dentro de LED y en la primera decisión un proceso participativo que se iba a hacer fuera, con lo cual ya se cambió todo, desde los materiales hasta la manera de hacerlo, hasta las horas necesarias, todo. Y parte también ha sido una decisión un poco coyuntural de se iba a hacer dentro y los estudiantes que iban a utilizarlo dijeron ¿dentro para qué? Y yo de ahí hicieron fuera. que a veces piensas en cómo van a ser las cosas y la gente que se ve afectada como tal te lo replantea en el minuto cero. Ya. Claro. Pues tiene otras necesidades, ¿no? Es que así es la vida, así tendría que ser la vida, ¿no? ¿Y a un aula? ¿Se ha hecho un aula afuera? Sí, está trabajando hoy, creo, ¿no? Hoy es el último día del proceso. Nosotros hicimos un aula con cirujera también, hace un montón de años. Sí, ellos vinieron en junio a hacer una pequeña instalación que se reciclaba dentro del museo de un museo que estaba aquí y hoy creo que estaban acabando algunas visitas. Pues espero que dure, la nuestra no la tiraron. No sé lo que durará, pero larga vida, lo que se puede. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más, les agradezco la atención, las preguntas y darle una vuelta a las ideas, ¿no? Que los problemas del barrio, los colectivos que hay, darle una vuelta ahí pensándolo y mañana los vamos a hacer la práctica, ¿vale? No, es viernes por la tarde, más cansadas, ¿vale? Perfecto, mañana nos vemos. Gracias.